se analizó una clase de Sistema de Información Contable 1 y la planificación de la cual es producto. Ambas fueron formuladas teniendo en cuenta la pandemia de coronavirus. Con respecto a si es realista o no, la planificación y la clase elaborada está efectivamente adaptada a la realidad que vivimos hoy en día, donde por causas de fuerza mayor se debe impartir las clases de forma virtual. Sin embargo, si se ven ambas desde el punto de vista estrictamente socioeconómico y si se hace énfasis en las desigualdades sociales, deberíamos detallar qué métodos son los más adecuados para tal fin y buscar la forma de constatar que se adapten a los recursos que los alumnos poseen. Asimismo, teniendo en cuenta que necesariamente se trata de una materia del área de economía, resulta un poco difícil incentivar la innovación a la hora de planificarla e impartirla y poder alejarse de lo estructurado. Es necesario buscar formas innovadoras para llegar a flexibilizar las maneras en las que se programe dicha materia, para producir así una retroalimentación total. Por otro lado, la coherencia en sí es correcta, es decir, claramente los contenidos están relacionados unos con los otros y a medida que se van haciendo más complejos, los nuevos se sustentan en los que se dieron anteriormente. Por su parte, la coherencia de la planificación y de la adaptación con las actividades de las clases son óptimas. Además, las fuentes bibliográficas se basan en recursos que constan de manuales escolares, de ciencias económicas, de donde se extraen estos contenidos, que están siempre relacionados con la materia. Sin embargo, al tener la obligación de no ignorar las propias condiciones socioeconómicas de los alumnos a los cuales esta planificación va dirigida, sí existe un problema. Al observar la planificación en su conjunto, hay elementos que no consideran dichas condiciones, sobre todo al no proponer metodologías específicas para la inclusión de todos los alumnos. Se deben diseñar procedimientos que posibiliten esta acción. La planificación es en sí completa, debido a que toma en cuenta cada clase que los alumnos tendrán, las estrategias didácticas, criterios de evaluación, etc. Podríamos objetar una vez más que quizás no puntualice mucho en cómo se va a desarrollar cada clase y la forma de intercambio y retroalimentación que habrá, pero hay que tener en cuenta que dicha planificación fue realizada repentinamente y sin conocer cuánto iba a durar el aislamiento social. Por su parte, la adaptación que la docente hizo fue muy buena. Por razones extraordinarias, la mayoría de los docentes debieron improvisar sobre la marcha a la hora de planificar esta nueva forma de dar clases, por lo que se hizo efectivamente un buen trabajo. Sabiendo que todo en la vida es perfectible, podemos agregar, pasados ya varios meses de aislamiento, nuevas propuestas que surgieron a partir de la inventiva e iniciativa de los docentes. Si es imaginativa o no, en este aspecto y considerando la virtualidad de esta modalidad, la planificación hace uso de los recursos con los que cuenta el docente, que en este caso es una página oficial de la institución educativa donde se almacenan los contenidos digitales, que constan de archivos de texto digitales a partir de los cuales los alumnos se van a nutrir y de donde van a obtener las clases y propuestas de trabajos prácticos. En este aspecto podemos proponer que se pueden incluir en la planificación el uso de recursos audiovisuales, pero siempre reparando que a pesar de los avances de la tecnología, no todos los chicos poseen por igual formas de conectarse, por ejemplo, a una clase de Zoom. Ya sea por la falta total de equipo adecuado o porque debe compartirlo con sus hermanos, lo que en sí genera inconvenientes, por lo que sería interesante buscar formas de potenciar dicha capacidad que poseen los docentes de alojar recursos en la página web de la escuela. Tal vez se podría dejar allí recursos audiovisuales y documentos escritos que sean concisos y no necesariamente muy extensos, siendo obligatorio para ello incluir en la planificación de las clases propuestas para que los alumnos los reciban e interpreten de la mejor manera. La planificación y la propuesta de la misma permite lo que García Aretio señala como la ratificación y el contraste de las propuestas establecidas. A través de la corrección de trabajos prácticos, como de los exámenes,
se podrá saber si el rumbo tomado en la planificación es el adecuado. Sin embargo, en lo que respecta a la corrección de la forma en la que se planificó, es donde debemos pensar cómo hacerlo, debido a que hay que tener en cuenta que se está trabajando sobre la marcha y la adaptación a la forma virtual la hacen tanto los alumnos como los profesores. En tanto a lo prospectivo, por lo que comenta García Aretio, creemos que lo es, ya que permite mirar al futuro, generar mejoras a través de la revisión de la actividad, de replanteo de lo que fue realizado o incluso integrarlo a los siguientes avances. Elegir la metodología para desarrollar esto último es lo que debemos reflexionar. Fundamentar la planificación. Las mejoras que se realizarán a la planificación presentada por nuestra compañera se basarán en fundamentar aún más los aspectos especiales. Esta debe necesariamente hacer énfasis en las condiciones socioeconómicas actuales, las cuales se ven reflejadas en problemas y necesidades que afectan a la mayoría de la población, incluyendo a los estudiantes, por lo que debemos buscar soluciones a los desórdenes que hoy en día se hacen presentes en el ámbito educativo y no perjudiquen en nada el derecho a la educación. Es así que es necesario describir las funciones y objetivos principales que esta planificación posee en los tiempos que corren. Esto significa que los alumnos puedan cursar el año escolar y que no haya abandonos por falta de los recursos educativos y tecnológicos, evitando así toda consecuencia negativa que la pandemia produce en la educación. Debemos hacer hincapié en dos aspectos. El primero de ellos tiene que ver con los contenidos que, si se consideran las nuevas habilidades y aptitudes que surgieron a partir del uso de las tecnologías en la educación virtual, se logrará una correcta planificación, facilitando a los estudiantes el recorrido educativo y de calidad, evitando que se pierdan en el trayecto. Presentar un diagnóstico. El grupo destinatario es un curso de cuarto año de secundaria. La materia dictada por la docente se llama Sistema de Información Contable 1 y, al igual que la mayoría de los alumnos de Argentina, están cursando por primera vez su trayecto escolar de forma virtual. Los objetivos generales, junto con los correspondientes criterios, son en definitiva los prefijados con la institución educativa. No solo se busca lograr el objetivo de alcanzar un nivel deseado, sino que la situación actual también requiere que ningún alumno quede al margen y pierda la posibilidad de ser educado. Al ser ya descriptos los contenidos curriculares por la docente, podríamos reparar también en aquellos conocimientos que se relacionan con las habilidades que los alumnos puedan desarrollar a lo largo del año escolar, y que en una educación virtual van más allá del clásico ejercicio verbal y memorístico. Debemos entonces incluir en el esquema objetivos que tengan que ver con el procesamiento y la resolución de problemas en una educación que se imparte de forma virtual, siendo el aprendizaje del uso correcto de las plataformas virtuales uno más de estos objetivos, como también lo es el aprender a cooperar con los compañeros y el tutor docente, para permitir un intercambio que enriquezca la formación que los alumnos van a recibir y que ellos logren ser los protagonistas de su propio aprendizaje. Como bien sostiene Borges Sainz, la preeminente mirada socio-constructivista del aprendizaje requiere un papel activo del alumno. Es el entorno virtual de enseñanza y aprendizaje el que se lo puede brindar, y así se logra nuestro objetivo. El contexto de la propuesta. La propuesta está enmarcada en una situación en donde la problemática que afecta al desarrollo normal y convencional de la educación es mundial. Esto lleva a que sean los docentes y en muy menor medida las instituciones escolares los que se encarguen de dirigir el modo en el que ahora se deben brindar el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Hay que tener en cuenta que la mayoría de los docentes ingresaron por primera vez al mundo de la educación virtual. En el diseño que nos toca analizar y rediseñar, se optó por clases redactadas en documentos que son alojados en un sitio web perteneciente a la institución educativa. A ello se le suma un grupo con los alumnos a través de la aplicación WhatsApp y un mail que la profesora brinda. Sin embargo, hay que hacer énfasis en las circunstancias que imposibilitan un acceso de calidad a dichas plataformas virtuales y en aquellos en los que el acceso es prácticamente nulo, por lo que es indispensable que se trate de buscar aquellas plataformas que sean las más apropiadas para su facilidad de uso y acceso, y que se logre garantizar la motivación necesaria a la hora de que los alumnos reciban la información e intercambios con el docente. Ahora bien, esto nos lleva a plantearnos una serie de cuestionantes, tales como ¿qué recursos humanos intervendrían en la clase y una descripción del rol? ¿Cómo debería desempeñarse el docente virtual? Por ejemplo, ¿habrá un solo docente, dos docentes, docente y tutor, estudiantes solos o estudiantes y familia? Al considerar los recursos humanos en las clases virtuales, debemos tener en cuenta que si se podría diseñarlas para que sean impartidas por más de un docente o un tutor virtual. Hay que destacar en este caso, en particular, al tratarse de una escuela pública, resulta más difícil conseguir personal adicional que sea idóneo y esté habilitado con el título y trámites correspondientes, lo que imposibilita que parte de los recursos audiovisuales de las clases se basan en materias de otros docentes y académicos que hayan realizado y subido materiales al Internet. Esto siempre y cuando sean expertos en los estudios acorde a las temáticas y de las materias que imparten. Sin embargo, podemos sacar al máximo provecho la capacidad y el desenvolvimiento con el conocimiento de las TICs, tecnologías de información y comunicación, que puedan llevar y poseer los docentes, asimismo acercándose eventualmente a las características de los tutores virtuales que estudiamos durante la cursada. Es así que, considerando que para ello las funciones esenciales como el de acompañar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje a distancia, realizando énfasis en lo referente a lo pedagógico, Fanda sostiene que Spinoza, Freire y Ricardo Echevarría resaltan cuando hablan sobre la enseñanza. La enseñanza flexible y la distancia permiten superar las restricciones horarias, así como facilita el aprendizaje al ritmo propio de cada persona. Acorde con esto, es imprescindible que los estudiantes realmente consideren la voluntad de asesoramiento de los docentes que los docentes ofrecen. En este punto volveremos de nuevo a Spinoza, Freire y Ricardo Echevarría, cuando nos manifiestan que el docente, para consolidarse como un tutor virtual, debe cumplir una serie de requerimientos que esta modalidad requiere. Debe adquirir técnicas apropiadas para las tutorías virtuales y conocer los fundamentos de la formación a distancia, así como las funciones que debe cumplir y las estrategias que debe emplear en la mediación pedagógica. Esto únicamente puede realizarse una vez que se comienza a estudiar sobre esta modalidad. La mayoría de los docentes del país debieron adaptarse de la noche a la mañana en este nuevo sistema, por lo que toda mejora que propongamos debemos hacerlas considerando que contamos con material que muchos de estos docentes desconocían. Vale rescatar que existen instituciones que desde hace tiempo vienen incorporando la bimodalidad en el diseño de sus clases y que las instituciones de la formación de los docentes, aparte de dar inicio a las clases docentes y el uso de las TICs. Ahora también comienzan a aparecer contenidos sobre la educación a distancia. En nuestro caso, al tratarse de alumnos de cuarto año de secundaria que no prestan mucho interés en las clases virtuales, es indispensable que las familias participen. No se pretende que él o los adultos responsables del alumno se coloquen junto con ellos al estudiar, pero es necesario generar estrategias por parte del docente tutor virtual para que sean parte de los propios adultos
responsables de los estudiantes, quienes fomenten en ellos la participación y el intercambio de ideas. Aunque, como detallaremos más adelante, la motivación que logra generar el docente, la que es fundamental para que esto se dé. Los objetivos pedagógicos específicos, el medio en que se utilizará para desarrollar la clase, los canales de comunicación previstos, los contenidos a trabajar, las actividades diseñadas y una fundamentación de la misma desde los modelos estratégicos vistos en la unidad 4. En los objetivos pedagógicos se aspira a que los estudiantes durante el trayecto del año escolar, a través de la modalidad virtual, desarrollen parte de las mismas aptitudes que hubiese adquirido de transitar el año educativo de manera presencial. Es decir, en lo que respecta a las clases de Sistema de Formación Contable 1, debe ser capaz de apropiarse de conocimientos que esta materia imparte, ya sea los teóricos como los prácticos. Asimismo, debido a la obligación de impartir las clases de forma virtual, el alumno debe desarrollar habilidades que tengan que ver con desempeñarse bajo esta modalidad. Una vez finalizado el año escolar, el alumno poseerá las competencias adecuadas en torno a esta modalidad de aprendizaje, siendo capaz de constituirse como un participante activo y poseer una actitud crítica con respecto a la adquisición de conocimientos, ya sea por los que tratan sobre la materia en sí y sobre cómo desenvolverse durante la cursada virtual, considerando para ello hacer especial énfasis en la concepción socioconstructivista del aprendizaje, permitiendo que todos estos conocimientos puedan ser utilizados de forma significativa de cara a su formación en el futuro. Asimismo, como plantea Anijovic, se puede pensar en incorporar proyectos en modalidad virtual, ya que estos ofrecen la posibilidad de trabajar varios campos disciplinares al mismo tiempo. Para que esto suceda, se deben llegar a acuerdos institucionales con profesores de otras materias respecto a la modalidad de trabajo. Es así como el año escolar deberá permitirle producir un análisis positivo de su formación. A la hora de hablar sobre el medio que se utilizará para desarrollar la clase, hay que tener en consideración que la educación virtual trata de una enseñanza mediada por la distancia y centrada en la capacidad que el alumno posee en desenvolverse en el medio en que se establezca. No está limitada por el espacio y los tiempos son distintos a los de la educación presencial. Es así como el estudio se basará en materias diseñados para esta modalidad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la propuesta que se esbozó rápidamente, en este caso por parte de la institución educativa, basada en subir clases escritas con su correspondiente guía y manuales de forma digital, no permitió incrementar el interés de los alumnos, por lo que debemos también incorporar más recursos para que este resultado negativo sea revertido. Dichos recursos audiovisuales deben ser elaborados teniendo en cuenta la falta de motivación que presentan los alumnos. El contenido que contengan debe respetar lo planificado desde un principio en el programa. Sin embargo, el desafío se sitúa en hacerlo de una forma que sea simple y motivadora a la vez, para lograr captar la atención de los alumnos. Sin embargo, debemos rescatar las ideas de Litwin que tratan sobre cómo hacer atractiva la enseñanza, las cuales señalan en no dejar de considerar que por más que existan nuevas tecnologías para enseñar, son los propios contenidos los que deben ser desafiantes y que de verdad tomen en cuenta los intereses de los alumnos. En lo que respecta específicamente al soporte a utilizar, si el sitio web de la institución no soporta recursos digitales de audio y video, se podría subir en el documento de la planificación o en un documento aparte el link de un sitio web que aloje una clase virtual. La misma podría ser producida en YouTube, ya que con la cuenta de Gmail que poseen pueden acceder e interactuar con el docente a través de la sección de comentarios del video que allí se sube. Teniendo esto en consideración, las actividades que se formulen deben provocar el intercambio entre el docente y los alumnos. En este caso, en especial debido a la falta de respuesta y el poco interés presentado por parte de los alumnos, podemos proponer sugerencias para que estos efectivamente vean las clases. Una de ellas puede ser que sea obligatorio en un determinado lapso de tiempo que los alumnos den el presente en los comentarios del video en YouTube, suponiendo que se elija esa plataforma, produciéndose como forma de reflexiones y o consultas. De esta forma, los alumnos, al ver que las clases y las actividades no consumen demasiado tiempo, se verán interesados en colaborar con el intercambio, punto que ampliaremos en la sección de tiempos y motivación. Otra propuesta alternativa que sumamos a la descrita en el párrafo anterior puede ser utilizada la aplicación WhatsApp con el fin de ser un medio para enviar las actividades a los alumnos.
El uso de este dispositivo tecnológico solo requiere el uso de datos de una compañía de teléfono celular. No necesariamente se debe contar con una conexión a Internet por Wi-Fi. Es un punto que nos parece importante destacar, ya que buscamos la manera de hacer que llegue la continuidad pedagógica a todos los alumnos y que la imposibilidad de no contar con recursos económicos para acceder a una red de servicio de Internet no subsiste el abandono de la materia. Es así que al sugerir plataformas virtuales que permiten un intercambio directo y simple entre el docente y los estudiantes, permite cumplir con lo que afirma Litwin, la potencia que tienen las tecnologías para favorecer los encuentros se inscribe en una perspectiva moral y se instala como posibilitadora de buenas resoluciones. Por otro lado, sí debemos asegurar la continuidad pedagógica a todos los alumnos y no dejar excluidos por falta de acceso a un aparato tecnológico, celular, computadora, tablet, etc. Una forma viable puede ser que la institución formule acuerdos con los docentes y tomen la decisión de imprimir las planificaciones para aquellos alumnos que no cuenten con los dispositivos mencionados ni cuenten con acceso a datos. Las actividades podrían ser retiradas en formato físico de la institución los días en que las familias se acercan a la escuela para retirar los alimentos que en ella se distribuyen. Ahora, en lo que viene a las actividades, por su parte se sustentarán desde dos puntos de vista. Por un lado, considerando la parte teórica de la materia, se diseñarán a partir de los modelos negativos o facilitadores que ayudan a que las clases sean efectivamente flexibles, como sugiere García Arieto, alejándose así de la monotonía que produce que los estudiantes pierdan el interés de participar. La enseñanza basada en las ideas de los modelos negativos o facilitadores ayudan a que se produzca un verdadero intercambio, lo que resulta inusual en la educación virtual, debido a la imposibilidad de estar presentes en el mismo lugar que poseen los protagonistas, de estar en las clases siendo prioritario sobre ello, hacerles entender y saber que los estudiantes y que el docente está incondicionalmente para guiarlos durante este arduo proceso. Por otro lado, considerando también la modalidad práctica de esta materia, la contabilidad, las clases y sus actividades en parte deben sustentarse a partir de los modelos mediacionales que defienden el uso del andamiaje como forma de pensar la enseñanza, lo cual significa que el docente tutor el que carga con los aspectos más difíciles de las actividades hasta que los estudiantes puedan realizar por sí solos. Ahora vamos a hablar de los tiempos estimados, si se establecen incentivos motivacionales o no. En lo que respecta a los tiempos, al comprobar que la decisión unilateral por parte de las autoridades sobre este tema dio resultados negativos, proponemos como forma de corregir esta cuestión la realización de un acuerdo entre los alumnos y los docentes, permitiendo de esta manera establecerlos de forma inmediata y que realmente sean incluidos en la construcción de su propia educación, lo cual es ya de por sí enriquecedor. Se entiende así de esta manera la importancia que Sepúlveda da a los grupos focales en su artículo de Estudiantes y Docentes, Percepciones sobre el tiempo compartido, cuando afirma que los grupos focales les permitió identificar dimensiones sobre las representaciones que los tutores tienen sobre su rol y los aspectos que consideran parte central de la acción tutorial, así como la representación que tienen de los alumnos a su cargo y de los problemas que enfrentan en sus tareas. Asimismo, los docentes deben enfocarse en incentivar la motivación de los estudiantes para que en este caso el giro sea de 180 grados y que los chicos no den por perdido su año escolar. La compañera plantea que en este punto se producen serios inconvenientes que llevan a que las clases sean en gran parte ignoradas por los alumnos, lo que lleva a preguntarnos el porqué de la ausencia de incentivos que los alumnos poseen a la hora de conectarse a descargar sus clases. Parte de esta pérdida del interés es no poseer un dispositivo para conectarse a Internet o la capacidad de acceso permanente a uno, lo que se complica más cuando, en el caso de algunos chicos, tienen hermanos que también están en edad escolarizada. Entonces, en estas situaciones, presentarse las clases virtuales en tiempo real, tipo el Zoom, el Meet, Skype, resulta un obstáculo. En paralelo a esto, el contexto de crisis socioeconómica provoca que muchos alumnos vean la educación como una preocupación secundaria y que decidan en muchos casos ayudar a sus padres, ya sea dando una mano en la casa, cuidando a sus hermanos o formando parte de la actividad económica de la familia.
Por otro lado, hay que resaltar que en este caso no se observa que haya ningún tipo de control o seguimiento por parte de la institución escolar. Tampoco existe un mediador o moderador que incentive a los estudiantes a conectarse para descargar las clases y realizar los trabajos prácticos. De esta manera, la realización de las actividades y, en definitiva, su propia educación se transforma en algo que se presenta más como una molestia que como una oportunidad. Para estimular la motivación de los alumnos se debe provocar su interés, por lo que las clases que se suban a determinada plataforma deben ser producidas para incentivarlos a generar el intercambio. No hay razones para negar que si un alumno se aburría en una clase larga y soporífera en un aula tradicional, no sucede lo mismo si esa clase se traslada a un formato digital, por lo que brindar contenidos precisos y propuestas de trabajo que se ajusten al contexto ayudaría mucho a que los estudiantes se sientan motivados a ingresar a la página de la institución, descargar la clase, acceder al link de YouTube para visualizarla, producir el intercambio por ese medio o por WhatsApp, evitando de ese modo ver a la escuela de una forma u otra como aquello que complica aún más sus vidas en medio de una situación perjudicial. Nos resulta necesario recordar lo que Espinosa Freire y Ricaldi Echeverría sostienen, que el potencial aislamiento que esta modalidad de impartir educación produce en los alumnos se debe en sí a la nula interacción social física, problema que en gran medida se puede llegar a remediar con una participación verdaderamente activa del tutor. También sería interesante presentar opciones a la hora de enviar trabajos prácticos y tareas siguiendo el modelo facilitador en los contenidos que se presten para esto y que los alumnos elijan entre varias modalidades y formas en las que quieran resolver las tareas. Una vez que se les permite la posibilidad de elegir entre el formato visual, de audio, audiovisual o escrito, el estudiante tendrá incentivos y motivación en decidir con cuál se siente más cómodo y más seguro para llevar estas tareas a cabo. Entonces, sin dejar de lado los propios contenidos curriculares y el esfuerzo para aprender, logramos reparar así en lo que Lidwin sostiene acerca del papel potenciado que tienen las tecnologías en la educación. En cuanto a la evaluación de los aprendizajes, según los aportes de Anijovic, esta debe ser tenida en cuenta como una oportunidad cuyo objetivo sea que los alumnos pongan en juego sus saberes, visibilicen sus logros y aprendan a reconocer sus fortalezas y debilidades como estudiantes. La autora señala que debe ser entendida como un acompañamiento del proceso de enseñanza y aprendizaje. En este sentido, la docente Méndez propone el uso de la aplicación WhatsApp y la creación de un grupo con sus alumnos, llevando a cabo un acercamiento con ellos y una forma de acompañar la enseñanza en estos tiempos de aislamiento obligatorio. Sin embargo, la autora nos plantea algunas claves para una buena práctica de evaluación. Una de ellas corresponde a que sea coherente con los objetivos, contenidos y estrategias. También considera que sea diversa en cuanto a los recursos que el docente utilice a la hora de recoger información de saberes y capacidades. Una buena práctica evaluativa incluye la autoevaluación y la evaluación entre pares, ya que esto permite construir una autorregulación de los aprendizajes. Por último, señala que es una buena práctica cuando propone que los estudiantes respondan a situaciones contextualizadas, resuelvan problemas, tomen decisiones, trabajen en base a proyectos y reflexionen sobre sus recorridos. El andamiaje, como el apoyo bajo la modalidad de guía e indicaciones hacia la zona de desarrollo próximo, produce el objetivo de capacitar a quien aprende. Al estudiante, en definitiva, se le debe enseñar a autoevaluarse, y de esa forma pueda reconocer su desarrollo, progreso y potencialidad. Podemos rescatar de los aportes de Anijovic que la evaluación debe ser vista como una oportunidad de desarrollo, potencialidad y una formación formativa. Si nos detenemos a pensar, los estudiantes al reconocer sus fortalezas y debilidades pueden potenciar sus aptitudes. Debemos entonces preguntarnos cómo garantizar que esto suceda. Es así que es necesario que el rol docente pueda cooperar en el progreso del estudiante. La confianza, seguimiento y motivación deben ser pilares que puedan guiar al estudiante, así como lo señala Lidwin al decir que el sendero del aprendizaje debe ser seguidamente con el profesor y con el sustento de las tecnologías. Teniendo en cuenta las características detalladas anteriormente, decidimos que se realizará una autoevaluación a través de un cuestionario que será completado por el estudiante, el cual nos servirá para ratificar y o rectificar los diferentes aspectos en cómo se llevan a cabo las clases en forma virtual. Se busca entonces rescatar la propuesta de Anijovic y Capelletti, en donde se indica que hay que lograr conseguir contenidos necesarios para mejorar el proceso de aprendizaje. Creemos que este procedimiento nos permitirá identificar diferencias y acuerdos como sucede en el estudio sobre percepciones que realiza Sepúlveda.
Las autoevaluaciones serán enviadas de forma virtual a través de un documento de texto y para aquellos alumnos que no posean acceso a Internet podrán retirarlas en formato papel en la institución. Algunas preguntas que podrían ir en la autoevaluación serían: ¿qué le parece el tiempo que la docente ofrece para la resolución de las actividades? ¿Es acorde a los requerimientos que las formas de entregarlo solicitan? ¿Son las actividades lo suficientemente claras como para resolverlas individualmente, solo con los recursos informativos que se brindan? ¿Presenta algún problema técnico y de tiempo a la hora de conectarse, visualizar y/o descargar las clases? ¿Le resulta interesante y apropiada la forma en la que están diseñadas las clases cuando acceden a ellas? ¿Se siente motivado a participar activamente en las clases a través de reflexiones y o consultas por medio de las plataformas establecidas? ¿Hay alguna que prefiera por sobre otra? ¿Sugiere alguna nueva? ¿Siente que durante estas clases recibe las herramientas apropiadas que lo incentiven a utilizar terminología y técnicas de estudio que la materia en sí requiere? ¿Siente que la forma en la que desarrollamos las clases facilitan o dificultan el proceso de su aprendizaje? Por otro lado, los recursos de las tecnologías de información y comunicación que se utilizarán serán clases virtuales a través de plataformas YouTube o Zoom, que luego serán grabadas para aquellos que no pudieron visualizarlas y subidas posteriormente a esas plataformas. Recursos audiovisuales que ayuden a complementar la clase del docente. Responder consultas en los comentarios de los videos para los que se necesita que los alumnos tengan una cuenta en YouTube, lo que es más fácil porque ya tienen una cuenta de Gmail. Utilizar la aplicación WhatsApp como principal medio para enviar las actividades, dejando también la posibilidad de acceder a ellas a través de la página de la institución. Los alumnos podrán subir sus documentos escritos y producciones audiovisuales al sitio web de la escuela y también podrán enviar las tareas por WhatsApp y de ese modo recibir una devolución de la docente, que estará disponible en esta plataforma en los días y horarios de su materia. Por otro lado, las familias que no posean acceso a Internet o dispositivos tecnológicos con acceso a datos podrán acceder a las actividades planificadas por la docente en formato papel. La misma estará a disposición de las familias en la institución. Se podrán retirar en los días que se reparten alimentos.